Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la Y cabeza. si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que hasta no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotros. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena. Hola, bienvenidos a Del Casetal Podcast. Es el lugar donde realmente no venimos a posar ni a dar lecciones. Venimos a soltar, a conversar y a decir las cosas como son, pero con estilo, claro está. Bueno, y hoy nos acompaña un super personaje, auténtica, intensa, profunda, divertida y con una historia que va desde la producción de moda a despertar el alma. Bueno, hoy estamos con María José Correa. Esta conversación es como ella. Queremos que sea como ella, muy genuina, que no tenga filtro y que tenga ese humor que tienen las personas que solamente han pasado por ciertas cosas de la vida que son importantes y que marcan. María, gracias por acompañarnos. Para mí es una felicidad enorme poderte tener a vos acá. Yo me soñaba este podcast con vos. Y bueno, empecemos por presentarte, contarnos un poquito de vos, quién eres, quién sos, pues, quién eres, sos. Contanos. Tan lindas, es que invitabas y me invité yo. No, yo voy a decir, se invitó ella, fue porque nos encontramos un día y ella me dijo, yo quiero conversar con vos en el podcast y con tus amigas, y yo de una le dije, o sea, de una, fue esa gente que uno dice, ya mismo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo puede? Y la cosita cortica y bueno, ¿cuándo puede? Hasta que por fin. Bueno, niñas, muchas gracias. Me gusta mucho que antes de presentarme les quiero halagar el nombre. Hoy justo estaba pensando en nuestro mundo análogo, que vaya del cassette al podcast, que son cosas que van a ser muy importantes a mediano y largo plazo. Nosotros creo que somos las últimas personas análogas o la última generación análoga que va a haber, que tiene una permeación inmensa y que son almas muy, muy, muy interesantes que van a empezar a compartir este planeta con otros seres que no están ni por enterados de lo que es un ser análogo como somos nosotros. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, soy la segunda hija de Miriam y Gilberto. Tengo un hermano que se llama Juan Gregorio. Estoy próxima a montarme en el, en el quinto piso, muy próxima. Soy mamá de un ser extraordinario, quizás el mayor regalo que la vida me ha dado, que fue un premio para mí, que he sido un rebelde que ha pasado este planeta no de agache, sino que ha vivido profunda e intensamente. De profesión y oficio soy diseñadora, realmente me considero como una artista de la vida, son muchas cosas que me llenan y me placen mi alma. En este momento soy una mujer en construcción o en deconstrucción. ¿En qué soy? Pues en tantas cosas al mismo tiempo. Yo creo que es un camino muy largo, casi para llegar a 50 años que ya voy a llegar, y ha sido un camino muy, muy especial. Voy a empezar de atrás para adelante porque como que el último tiempo realmente me maduró. Yo no me considero una persona vieja, siempre he tenido un espíritu muy joven, muy libre, muy, digamos que muy auténtico. He tratado de ser muy, muy auténtica en todo el sentir de la vida. Y hace 2 años se murió mi mamá, pero antes de eso mi mamá despertó un Alzheimer, que era una persona, wow, mi mamá se murió con 82 años y era una mujer que, digamos, en retrospectiva, siempre la admiré mucho, tuvimos una relación muy compleja de amores y odios, una gran amiga, pero al mismo tiempo un maestro muy doloroso y muy fuerte en mi vida. Pero en sus últimos tiempos fue muy especial como todo ese recorrido, no solo por la enfermedad y todo lo que
eso me hizo entender de la vida y de la casa en la que yo crecí, que es una casa que, digamos, en este mundo posmoderno está muy clara, pero en la época en que yo crecí no era tan clara, ¿sí? Yo vengo de una familia disfuncional, con unos padres que duraron casi 30 años de casados, con un matrimonio que en esa época no era lo normal separarse. Es más, ahorita nos estábamos riendo del colegio donde yo salí, que uno tenía que mantener eso en secreto. Ya había varias personas que tenían sus padres separados, pero como era un colegio tan conservador y de una línea tan recalcitrante, digamos, en el catolicismo, esas cosas estaban prohibidas, ¿cierto? Entonces la gente tenía mucho temor. Siempre me criaron con mucha libertad de pensamiento en esta casa. Considero que esa es una de las cosas que más me gustan, sobre todo con la crianza a nivel materno, porque pues está más ligada como a la familia de mi mamá, que son seres sentipensantes, de una mente supremamente social, abierta, abiertos al debate, con un pensamiento muy diferente al ortodoxo, que es esta meseta o esta antioqueñidad que somos llenos de montañas que no nos permiten abrirnos al mundo ni pensar diferentes. A mí me criaron como un ser libre pensador. Digamos que esa es una de las cosas que yo hoy considero que me hacen diferente y especial en este mundo. Y para ser libre pensador hay que tener esa visión de permitirle a la gente ser tal cual como es. A veces me equivoco, obviamente no soy ni el Dalai Lama, ni soy su santidad, ni la Madre Teresa de Calcuta, pero pues sí hay como una manera de observar el mundo muy diferente, muy diferente, muy diferente. María, ¿y vos crees que esa crianza que vos tuviste fue lo que te llevó como a ese mundo de, pues, trabajar en el mundo de la moda, ser diseñadora? O porque acabaste metida como en ese mundo de la moda? Contanos un poquito de eso. A ver, te cuento, mi origen, o sea, mi origen paterno, ellos son carniceros y mi origen materno son abogados. Básicamente, pues eso, digamos, en líneas ancestrales estamos hablando de la misma profesión con diferente enguande. No puedo decir, no pensaba decir eso, pero sé que eso puede afectar a la gente que no entiende estas bromas tan ácidas y pesadas. Esos son como los asesinos de la naturaleza, pero pues no vayan a sacar esto, por favor, en el podcast, para que no me vayan a... Y resulta y sucede que mi mamá es una persona muy creativa, pero digamos que esta vaina me viene por mi familia paterna. Yo tengo un par de tías, una repostera y cocinera, abuela de una gente que tiene ahorita un restaurante muy de moda, y la otra que toda la vida confeccionó y tenía un taller de costura, de alta costura. Ellas se la intentaron llevar mucho tiempo por fuera del país, donde se hacían todos los vestidos de las Miss Universos de Centroamérica, de Aruba, de Panamá. Entonces yo creo que por ese lado de pronto hay como una vena. También es como que, mira, sí, ahorita o ahorita no, lo que hemos conversado tú y yo con antelación al programa, y lo que pues alcanzaste a percibir en esas primeras conversaciones, me entró a mí como una reflexión. Tal vez yo soy una persona que decidió reparar como todo el contexto familiar. ¿Y qué hace un costurero? Aunque yo no coso en máquina, pero es como una frase que me dice una gran maestra de mi vida, con la cual estuve 11 años aprendiendo muchas cosas de lo que hoy me integran como ser humano, que es Marta Inés Franco, y es como pedacito a pedacito te vas a recoger. Uno es un remiendo de muchos pedacitos. Y mi profesión, que nació, digamos, como con esa visión del vestuario, porque es como mi especialización en diseño industrial, aunque hay pues muchas cosas, tiene que ver como con eso y con el don de la creación. Eso es como algo muy particular que Dios te da, el don de crear, el don de la palabra también es muy importante, que es el que ustedes tienen, por ejemplo. Apenas estamos despertando, digamos, a la conciencia de los dones, y cuando uno tiene la posibilidad de tener momentos de la vida que son como de mucho silencio, de quietud,
o de un tiempo que no se mueve, que uno se siente estancado, tiene la posibilidad de reflexionar todo esto. Pues por lo menos yo que sí siento que soy un verdadero nerd del camino del sí mismo, porque para mí ha sido una dicha y un gozo. Tu alma empieza como a despertar cosas en el camino muy interesantes. Y a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, la metafísica, la metagenealogía, todo lo que tiene que ver con el inconsciente, con esta parte de neuroemociones, de cómo habla el cuerpo y las emociones, un montón de vainas. Eso me ha llegado como a entender como ese camino. Yo siento que a veces eso es lo que sucede, como que tú creces dentro de un árbol o dentro de una familia donde todo está como muy codificado y llegan seres de pronto como yo o como muchos que no se hallan dentro de esos sistemas, y eso que el mío era un sistema bastante amplio de pensamiento y libre, que decidimos romper como con todos esos códigos y transformar. Eso no quiere decir que eso sea bueno o sea malo, simplemente eso es y repara o conduce a los otros seres que vienen detrás o seres que estaban adelante de ti a reconocerse y a ganar su propia autenticidad y a ser sí mismos dentro del camino. No, Oíste, María, perdón. Entonces, vos mencionabas que no te sentías como parte de ese sistema familiar. ¿Sentías No, que eras vos la que no encajaba dentro de esa familia o era tu familia la que no encajaba con vos? no, yo no, es que es una cosa como muy, la palabra será dicotomía, como una cosa que no es como que no encajes o sí encajes, ¿sí? Ujú. Cuando, cuando, cuando tú estás, digamos que mi búsqueda empieza a los 15 años, me tengo que poner como a contarte esta historia para poder, a ver si logro expresar con palabras lo que más o menos me estás preguntando. Tú siempre perteneces a tu sistema familiar. Cuando tú sientes que no perteneces, la idea es que tú reconozcas que perteneces a él. Hay algo que no te permite verte dentro de ese sistema, ¿sí? Digamos que a mis 15 años, yo tuve uno de los momentos más críticos de mi vida y fue la separación de mi papá y mi mamá, que es un tema que no voy a traer a cotación aquí por respeto a ellos que ya no están y porque, pues, en privado lo podemos conversar, pero pues no me parece chévere sacarlo acá. Eso marcó tanto mi vida que fue un peso muy grande que yo cargué y lo cargué a nivel psíquico, emocional, a nivel físico por mucho tiempo, ¿sí? Sí. Y como que esa contrariedad que yo sentía que mi papá no era aceptado, digamos, dentro de la familia de mi mamá, que es mi familia, mi clan, porque yo me estoy reconociendo a través de la familia de mi padre de una manera muy diferente a la cercanía que tuve con mi mamá, que muchos lo tenemos. eh, es como lo que te cuestiona, ¿cierto? Entonces, mi papá era un tipo muy especial de alguna manera, pero no encajaba dentro de mi familia materna, que era con quien yo convivía todo el tiempo, ¿sí? Y eso me hizo empezarme como a buscar, ¿sabes? A buscar como a... ¿Una búsqueda de qué? ¿Qué sentís que estabas buscando? No, me estaba buscando a mí, el extranjero de mi ser, ¿quién soy yo? Pues, o sea, llevo más de 35 años buscándome, yo creo que apenas ahora estoy viendo realmente, o viéndome realmente quién soy, ¿cierto? ¿Qué nota? Y ha sido bien compleja esa Marica, búsqueda. vení, es que a mí me surge mucho una pregunta con respecto a eso,
Cuando uno dice yo me tengo que buscar a mí mismo, no sé qué, eso qué es lo que, realmente eso qué quiere decir. Cuando uno empieza como en esa búsqueda, ¿quién soy yo? ¿Eso de dónde surge? O sea, ese cuestionamiento, ¿dónde surge? ¿Qué es lo que uno realmente está buscando? Mira, Cuando te estoy buscando a mí misma es que te sentís inconforme con tu forma de ser o te sentís inconforme con la vida que tenés. ¿Qué es? pues te lo voy a tratar de expresar desde mi experiencia, porque desde la tuya es tu camino. ¿Sí? Esto es un tema que es muy filosófico y al final puede ser exageradamente profundo o superficial como uno lo quiera ver. Digamos, yo ya les hablé de mis 15 años, pero me voy a volver a mis 5 años. Que estas son cosas que yo he encontrado, digamos, como con mis compañeros de viaje del sí mismo, que son mis terapeutas y gente con la que he hecho, digamos, ciertos espacios del camino de vida que tengo a mis 48 años. Cuando yo tenía 5 años, yo desarrollé bulimia y ustedes dirán, uno como a los 5 años desarrolla bulimia. Sí, yo fui una persona enferma emocionalmente y enferma de una enfermedad de desórdenes alimenticios por mucho tiempo, que digamos la hice consciente, pues en conciencia, real conciencia, hace 5 años, en real conciencia. No quiere decir que no supiera que tenía desórdenes alimenticios, siempre lo supe, ¿sí? En ese camino de mi bulimia, que son rabias, cuando tú vomitas todo el tiempo, ¿cierto? Y eso es una relación tirante con la madre que la tenemos en nuestra mayoría, las hijas mujeres, y en una sociedad como la que vivimos, que es la antioqueña, donde las mujeres por conducta social siempre han sido expuestas a ser como un premio que se vende, se gana, entonces tiene que ser la más bonita, la del mejor cuerpo, no piense, no diga, o sea, vivimos en una sociedad bastante contradictoria, ¿sí? A mí me criaron en una casa donde, digamos que yo vivía con cierta contradicción, ni tan bonito, ni tampoco inteligente, o sea, había que ser más inteligente que bonito, muchas contradicciones. Y todo un tema alrededor de la relación de mi papá y mi mamá me detonó en mi inconsciente ese desarrollo de la bulimia. Entonces yo crecí con todos esos desórdenes alimenticios, ¿cierto? Esa hambre afectiva, esa sensación de abandono, esa sobreexigencia, un montón de vainas. Y cuando mi papá se va de la casa, cuando yo tenía 15 años y me queda todo ese peso emocional y todo ese sobrepeso que cargaba físicamente, que ya no lo cargo, yo empiezo a querer saber de mí muchas cosas y a explorar cosas que en ese momento del lugar donde estudiaba, que no era un lugar, digamos, tan amplio, pero que a nivel de la cultura de las humanidades, de lo que tiene que ver con la historia, la geografía, la religión, la filosofía, era un colegio con unas profundidades muy interesantes. Y a partir de ahí, de un libro que a mí me encanta, que es una Biblia religiosa que se llama Faría, donde aparecen todas las religiones del mundo, es la historia de las religiones, yo me empecé a interrogar y a encontrar con cosas del mundo esotérico, que estaban prohibidas, por cierto, porque pues era un catolicismo recalcitrante y todavía sigue siendo, y no lo quiero cuestionar porque yo tengo una relación muy bonita con Jesús, así yo no practique ni vaya a misa ni comulgue, respeto demasiado las religiones y siento que en este momento de mi vida yo tengo una conexión directa con él, que es mi todo, ¿cierto? Mi maestro más amado. Entonces, de esa complejidad que les vengo contando, me empecé a hacer mi búsqueda, iba a cosas, mucho intelecto, mucho intelecto, mucho intelecto. Y vivía la vida de Ricky Martin, vivía una vida loca,
una niña muy burguesa, lo voy a reconocer así, con una madre que nos lo dio todo, los mejores colegios, las mejores universidades. Luego de eso, como a mis 22 años, que me volví a reencontrar con mi papá después de los 15, como 7 años más tarde, mi papá se muere, tuvimos un tiempo como de compartir de una manera muy distinta y generar como una relación chévere, que todavía me falta. Y cuando él se muere, yo estaba trabajando ya en moda en una marca, era como mi tercer o cuarto trabajo. Siempre he sido como una persona muy afortunada en mi vida a nivel desde mi acero, mi oficio. Y ahí decido parar. Digo, me quiero dar un sabático, y fui tan de buenas que me pude ir un año entero a estudiar, que se estudia muy diferente acá, en una ciudad que amo, que es, digamos que es mi ciudad de reflexión, que es Buenos Aires. Y allí estuve, y también como en un año muy intenso, donde era solo lectura, mucho silencio, viviendo sola, caminando la ciudad, deconstruyéndola, pintando, dibujando. Digamos que no es una vida muy típica de lo que la gente se puede dar. Eso fue más o menos a mis 27 años. Y ya de ahí yo sigo en mi búsqueda, pero todavía vivía como la vida de Ricky Martin, pues como muy afortunada en el curubito de mi trabajo. Trabaja para una compañía que fue una marca de nicho en Colombia espectacular, en la cual me permitieron ser y crecer hasta que también eso se agotó, que era una marca que se llamaba Emporium Jeans. Nosotros vestíamos a todas las chicas más hot de la temporada y a los chicos más hot también. Hablemos no solamente de cuerpo, sino a nivel profesional. Eso hubiera sido una locura en esa época del reggaetón, porque era una marca muy visionaria. O sea, nosotros estábamos literalmente a la vanguardia, y fue un trabajo muy especial. Ahí, casi para cumplir mis 30 años, yo tuve la fortuna, pues yo estuve en 2 temporadas de Netflix en ese trabajo, ¿sí? Eh, la primera temporada duré como 2 años y medio, que me fui a vivir a Argentina, pero porque había ido también de vacaciones con mi mamá a Argentina y me había enamorado de Buenos Aires, y me prometí devolverme a vivir como a los 5 o 6 meses de haber ido. Y así lo cumplí. Llegué como en un marzo, para finales de un verano, sí, del verano, empezando casi como el frío, ya empezaba como el otoño. Y estuve viviendo ahí, me llevó mucho a la reflexión, y en esa ciudad entendí mi origen de carnicero y mi origen de abogado. Empecé como a conectarme mucho con mi ancestral. No me pregunten esto cómo, porque esas son cosas que a veces llegan sin un lenguaje como el que nosotros estamos hablando. Esas son cosas que se despiertan en tu alma, tú las has vivido, como cuando coges un micrófono en una fiesta y cantas, que a mí me encanta. Yo en otra vida o en todas las vidas voy a ser cantante, no sé si frustrado o no, de mariachi, de tangos, de románticas. Son cosas que a tu alma le gustan, que la hacen feliz, que van más allá de una cosa que tú puedas expresar con palabras. Que tú coges un lápiz, como lo cogía, por ejemplo, mi abuela, que era súper talentosa para escribir y para la mamá de mi mamá, y para dibujar, sin ser una mujer que estudió en su universidad, que yo sé que tengo esa facultad de ver más allá de lo que otros no ven visualmente. Me encanta la estética, mi estética es diferente y fue por mucho tiempo muy llamativa, porque era mi manera de querer que otros me vieran. Hoy en día pues soy así porque yo amo la estética y amo no ser común, y hace parte como de mi ADN, y así me reconozco y me encanta. Que eso también es un talento que he tenido la posibilidad de explotarlo a nivel audiovisual, a nivel de producciones de fotográficas o audiovisuales, o de los mismos videos de reggaetón, que he tenido la posibilidad de trabajar con varios equipos.
Y desde la parte, digamos, de interiorismo, que también es algo que me fascina, como expresar mi arte a través del collage, que son las imágenes que ya están y yo simplemente creo una imagen que es mía propia con lo que ya está dado, porque ya todo está inventado. Finalmente, como que lo que yo he hecho o he sentido en mi vida es hacer feliz a mi alma a través de la expresión de lo que yo soy, ¿cierto? Y hay cosas que se van despertando con el tiempo, entonces yo sí puedo tener como oficio esa carrera de diseñador industrial con énfasis en moda y todo lo que eso se diga, pero yo también he sido profesor, yo también he investigado, yo también he estado en áreas que no son comunes para un diseñador industrial con énfasis en moda. Y me ha gustado mucho meterme, finalmente soy como una persona que le gusta echarse a la piscina en cualquier oficio que haga, ¿cierto? Eso es como... María, tú estabas hablando de 2 temporadas. Mari, ¿tú quieres preguntar algo? No, dale, dale, Clarice, dale. Es que con todo esto que nos va contando como María José, uno se le empiezan a ocurrir una cantidad de cosas. Pues estabas hablando de 2 temporadas en el trabajo, entonces listo, la primera temporada, saliste, te fuiste allá como en el silencio de la ciudad y de todo, empezaste como a encontrar las cosas que de verdad te gustan y que le dan felicidad a tu alma. Sí, Pero- esa ciudad, digamos que es muy nutritiva en muchas cosas, pues es una ciudad muy gótica, le casa perfecto que sea la ciudad de la furia, es una ciudad de una mente muy compleja porque son mentes muy avanzadas, pero al mismo tiempo está como detenida en el tiempo, es una ciudad donde yo fui a reflexionar, donde te empiezas a conectar con cosas que digamos ya están más abiertas aquí en Colombia o en esta ciudad de tantas montañas que no las tienes en común, como la psicología, yo creo que yo me leía un libro diario, o sea, tenía tanto tiempo libre porque allá la gente no estudia como acá, allá hay mucho tiempo, el estudio está dado para que la gente estudie y trabaje y se autofinancie su carrera, sea en una universidad pública o privada, pues esa es mi percepción. Entonces era una ciudad que me permitía caminar un montón, ver la música, el teatro. Allá es más barato comer libros que comer en la calle normalmente. En cada esquina de cualquier barrio hay una librería y tiene unos monstruos, por ejemplo, como el Ateneo, pues que eso es una cosa absurda, unas bibliotecas públicas también increíbles. Y el solo hecho que cambias el chip y vas y estás allá también te hace sentir como en otro cuento y ellos, digamos que en ese momento que yo me voy a Argentina, la primera vez que lo conocí de vacaciones con mi mamá en un verano, me enamoré de la ciudad y decidí que volvía y me fui con la proyección de irme a estudiar. Me fui a una universidad privada, no a una pública, que hubiera sido súper interesante, por ejemplo, irme a una universidad pública. Me fui a estudiar algo de teatro, de vestuario para teatro, y finalmente terminé haciendo como un matiz de muchas cosas que me nutrieron mucho, pero realmente mi gran universidad en todo el sentir de la vida ha sido la calle. Y esa es la mejor universidad que hay, pues en el día a día, cuando tú conoces el afuera, lo aprendes a observar, te permeas con él, vas y vienes. eh, y esa ha sido como mi gran universidad. Ya yo me podía caminar esa ciudad, es increíble, es muy fácil de caminar. Y vivía pues de polo a polo y, y es muy a nivel de arte, a nivel de cultura, a nivel de expresión. En ese momento era la meca del cine, de la música, del rock, o sea, es un referente para cualquiera a nivel de comunicación de las artes, de la cultura y de la moda, súper importante. Entonces, para mí fue wow. Bueno, ahora pues te hago como una pregunta, o sea, ya de alguna manera nos contaste, Majo, nos contaste de tu infancia, de tu círculo pues como familiar, de lo que estudiaste,
de los viajes y de cómo esas experiencias de vivir en otros países y estudiar en otros países te permitieron pues como abrir tu mente, encontrarte, reencontrarte, redefinirte, ¿cierto? Pero yo quisiera que vayamos un poquito más adelante y es a la llegada de tu hijo, cuando fuiste mamá. También, Cuéntanos también, esa parte. también también me lo regaló un viaje. También me lo regaló un viaje. En la segunda temporada de Netflix del trabajo que les conté de la marca, yo siempre me había soñado como que había trabajado en unas marcas muy bacanas, pero eran como para un tipo de persona muy diferente a mí. La gente no está preparada para 120 voltios de un momento a otro. O sea, esos niveles de mi energía son tan potentes que la gente no los soporta y yo apenas lo estoy entendiendo. Pero en esta marca donde yo llegué, no solamente lo soportaron, sino que nos conectamos y eso fue una amalgama muy bacana. Y se creó un departamento muy particular de diseño. Yo volví ese viaje de Argentina que les conté y me volvieron a recibir en la empresa. Y entonces yo siempre me había soñado como un departamento muy especial de diseño donde la gente pudiera ser libre. En esa época yo fumaba, me dejaban fumar en la oficina, o sea, esto no lo puedo decir ahora, pero eso era una libertad muy grande, ¿cierto? Yo no me quería graduar de la universidad, pero volví de ese viaje y me gradué con una de las peladas que trabajó más de 10 años conmigo, que la adoro, una costeña muy bacana. Y nos mandaron para Brasil a hacer, yo hacía cacería, en esa época no se usaban los blogs, pero yo ya había empezado a ver que eso funcionaba, no de la manera en que es ahora, que se volvieron influencers y que son tan egoicos, había un proceso de gente haciendo un trabajo hermoso, sobre todo mujeres. Nosotros viajábamos mucho a ferias y era muy bacano porque pues ese es como el lado que a mí me apasiona, como la calle está llena de cosas maravillosas para contar y de imágenes que uno quiere que la gente vea para que le abran la mente, no sé cómo expresárselos, porque a mí la investigación y ese mundo me apasiona. Entonces nos llevaron a Brasil, casi que no nos dejan montar en ese avión, algo iba a pasar en ese berraco viaje porque nos bajaron, nos bajaron del avión y nos volvieron a montar. Y en ese viaje yo conocí al papá de Emiliano. Papá Emiliano es un tipo que es basquetbolista, que no veo yo hace 18 años, y que es un tipo muy particular que lo conocí durante ese viaje. Y bueno, yo llegué a Colombia después de ese viaje y embarazada. En esa época yo tenía un novio que quería mucho, nosotros terminamos y nunca volvimos. Él después se casó con una que se dice que amiga mía, pero pues el personaje, y yo terminamos y a mí me dio muy duro, pero como que me fui a ese viaje a Brasil y yo dije, él cumplía años y yo dije, si el man me contesta, de pronto volvemos y si no, eso ya se acabó del todo. Y el man no me contestó. Y yo me enganché con el papá de Emiliano en ese viaje, fue muy particular. Brasil, yo sentí que era como, si ustedes creen que el alma de uno lo lleva como a unos lugares especiales donde tú sientes que has estado en ese lugar, así no sea, esas son cosas que son de pronto muy difíciles de transmitir con palabras y sobre todo porque nosotros venimos como de una cultura judeocristiana muy fuerte, pero yo sentí que mi alma, mi alma tiene un pedazo que es de Brasil. Y no solamente eso, mi alma se conectó con mi origen afro. Yo soy una negra blanca. Yo estoy en una familia blanca, pero mi hijo es un niño afro hermoso que tuve con un hombre negro que es muy sabio. No sé si él sabe lo sabio que es. Donde yo volé 8 horas en avión y fue un momento particularmente especial porque fue un momento energético. Yo no les puedo explicar si fue una cosa banal, superficial. Yo sé que fue una energía muy potente que me dio el regalo más grande de mi vida que yo he podido disfrutar por 18 años y es mi hijo, ¿sí?
Entonces, imagínense, yo volé 8 horas en avión, conozco a una persona que no volví a ver desde que nació Emiliano, que es un hombre que siento que su alma es muy particular porque por lo que veo en mi hijo, no por lo que él sea como persona, es por lo que yo veo en mi hijo. Llego a una ciudad como Medellín después de ese viaje y al mes exacto de llegar de ese viaje me doy cuenta que estoy en embarazo. María, y no había forma de contactar al papá de Emiliano, él supo que tú estabas en embarazo. Sí, ya voy a eso, es que Pues hágale. primero, esto es como una novela brasilera, mi hija. No, pues que es la pura serie de Netflix. ¿Qué? Es Esclava Isaura, Esclava Isaura. Sí. No, entonces yo vuelvo de Brasil y al mes exacto yo me doy cuenta que estoy en embarazo. Y yo digo, puta, ¿cómo le voy a contar a mi mamá? Pues, además muy loco porque había terminado con ese novio que supuestamente era el amor de mi vida. Me había invitado a salir mi amor platónico de toda la vida en ese momento de mi vida. Lleva por ahí un mes saliendo con mi amor platónico. Y me doy cuenta que estoy en embarazo. Y yo dije, ay, bueno, entonces yo en esa época hacía mucho yoga y me fui a la clase de yoga así toda acelerada, como en un ancilán increíble. Y ella me dijo, no, no te vas a ir a tu casa todavía, vas a respirar, vas a asimilar la noticia. Ya me había bajado ese día un paquete de cigarrillo antes de darme cuenta que estaba en embarazo. Me hice 2 pruebas, una en la oficina de estas pruebas como de las que son desechables y me fui a hacer una a mediodía en la clínica Las Vegas de sangre. Ya cuando eso salió positivo para baby, ya pues Diana del Tolima, mi amor, no hay arroz sobre el cual derramar lágrimas. Entonces ya me fui, me vine de mi clase de yoga, en esas me llamó mi jefe con una amiga que era de su familia que trabajaba conmigo y fregando me dijo, ¿qué te pasó? Y me dijo, yo ya sé, estás en embarazo. Y yo le dije, ¿quién te contó? Y me dijo, no lo sentí. Y yo, bueno, él me dijo, no, para adelante, yo te apoyo. O sea, súper bien en ese momento, como en mi vida, que uno se imagina que porque una mujer se embaraza, la van a echar. Para mí, yo iba a cumplir 30 años, yo no sentía como que me fuera a conectar con nadie en esta ciudad y decidí tener a mi bebé. Llegué a mi casa y empezó la conversación seria con doña Miriam. Eso fue muy tenaz. Yo en mi vida había visto llorar a alguien para adentro, pero mi mamá lloró hacia adentro. Hasta ahí, no, todo normal. Mi mamá no tenía ni idea de quién era el personaje ni nada. Yo como que respiré y ya empezó una dinámica que es muy tenaz cuando estás como en una situación de tire y afloje o de conflicto, cuando sientes que rompiste, digamos, como ciertos códigos morales o ciertos códigos sociales, ¿sí? Y mientras me iba aceptando, me imagino yo cómo se acepta la gente cuando está queriendo ser ella misma, ¿cierto? Que esto es como un proceso que es fuerte. En mi convicción yo me concentré como en mi trabajo y en mí, en mis cosas. Y más o menos cuando tenía 3, 4 meses, no, ni siquiera 3, 4 meses, un día mi mamá me hizo una pregunta y yo le dije, ve, ¿sabes qué? Yo voy a ser súper sensata y sincera con vos. Primero nos ahorramos un montón de cosas, no me casé, no me separé, no tengo que estar peleando por un hijo, no tengo que pedirle el apellido a nadie, es mío. Entonces ella me preguntó, ¿ese hijo es de fulanito de tal? Y yo le dije, no mamá, ya te dije que no, que el papá vive en Brasil. Y entonces me preguntó, ¿y qué hace? Y le dije, es basquetbolista. Y entonces ella casi que se desmayó y me dijo, es negro. Mire el nivel de, yo viniendo de una casa tan amplia, mire el nivel de clasismo y de racismo tan tenaz, pero yo sé que eso abrió mucho la mente en una casa que no era cerrada de mente, pero que uno de dientes para afuera dice muchas cosas, pero ya practicarlas es diferente, ¿sí? Y a partir de ahí vino todo un proceso muy particular
A los 6 meses yo me hablé ya bien con mi mamá y tuve como una cercanía. Yo trabajé mucho, mucho en ese momento, empecé a hacer, mi energía masculina como que se exacerbó. Siempre he sido una mujer como muy, muy, no poco femenina, porque no diría eso, pero sí con una energía masculina muy exacerbada y más en ese momento que me tocaba ser pues padre, madre. No era Jimmy Chará porque Dios es muy grande, pero más o menos así como en el meme. En el meme de Jimmy Chará. Y bueno, ya nace Emiliano como de casi 8 meses, ni siquiera para los 8, yo me fui a hacer un examen y entro en trabajo de parto, no me había dado cuenta, tenía preeclampsia, como un pingüino emperador caminando, hago que me lleve mi compañera de trabajo que estábamos como en una reunión. Gracias a Dios mi mamá había sido súper intensa, pues como que empacara cosas del niño para la clínica. Y un 18 de mayo, viernes a las 8:20, 8:40 de la noche, ya después de no poder luchar más en salir pues por parto natural que yo quería que naciera, nace Emiliano a través de una cesárea y empieza un viaje también muy particular y muy hermoso, muy distinto, que me confrontó mucho al principio, pero que digamos ha sido un viaje muy maravilloso porque es un gran maestro y un gran compañero de viaje ese niño que yo tengo. No suelo hablar mucho de él, pero es un niño muy especial, o sea, de verdad, qué alma tan, tan espectacular. Es es una cosa muy, o sea, no sé ni cómo decírselos. No tengo palabras para expresarles lo que es ese ser en este planeta. Pues es que para las personas pues que creemos o que somos como con una visión un poco más espiritual, usted sabe, María, que cuando un alma va a encarnar, encarna y llega donde tiene que llegar. Y a lo mejor tenía que llegar a la familia tuya que pensaban que era tan abierta de mente para mostrarles que les faltaba todavía, que les faltaba No, todavía, o a ti. no, yo siento que ese niño vino a enseñarle a mi mamá que era el amor y hizo que mi mamá perdurara más tiempo en este planeta. Lo amó desde que lo conoció. No, no te imaginas que, o sea, de verdad, qué regalo tan grande. Me, me conmueve enormemente. Y yo creo que todos los niños, yo siento que todas las personas venimos al mundo, sea cual sea la forma en que nos manifestemos, sea a través de un absceso carnal, sea a través de una ruptura, sea a través de padres que no sean conscientes, siempre todos somos hijos del amor. Eso es algo que yo sé, pero este niño realmente encarnó tanto amor para esta familia y nos ha enseñado tantas cosas que a mí me conmueve enormemente. Y agradezco, yo jamás, si no hubiera llegado de esa manera tan sorpresiva o como tan incidental, ese regalo que llegó a mi vida, yo jamás hubiera sido mamá. Y yo he establecido conversaciones con muchas mujeres que tienen eso como meta y no lo pueden hacer, que porque yo no agradecerlo y no sentirlo tan especial y realmente ha sido, wow, o sea, ustedes no se imaginan, ese niño, ese niño es un gran compañero de viaje, o sea, es increíble. Yo a ese niño lo respeto y lo admiro un montón y también me enseñó a tener una mirada sobre el masculino muy diferente a la que yo tenía desde la perspectiva de lo que creía de mi padre, que era como lo que hablábamos ahorita, Caro, tú y yo, cuando te decía, porque este niño ha sido un gran apoyo, él fue o sea, fue mi bastón mientras mi mamá tuvo Alzheimer, la cuidó como nadie, manejó esta casa con 12 y 13 años, que yo viajaba muchísimo, tenía unos trabajos por fuera de Colombia muy chéveres, y él me ayudaba muchísimo.
y, y fue y ha sido, es muy especial, o sea, es wow. O sea, cada día celebro más haber tenido, no sé si la valentía, si la expresión o la contundencia o la presencia de haber tenido un hijo sola, que generalmente la gente no lo hace. Sí, Total. Mariajo, pero pues es que este niño ya realmente no es un niño, ya es un hombre. sí, no, cumplió 18 años y la verdad es que él desde pequeñito ha sido como un viejito. Yo considero que él tiene que ser un alma muy sabia, es un ser como un patriarca muy particular. eh, y no solamente porque también me he dado cuenta que pues, las personas que yo vengo, que ahora las reconozco y las considero totalmente muy especiales, como de donde vengo. Él también viene por parte de su papá con unos dones y una sabiduría muy particular. También es aprender como a mirar las cosas desde otras perspectivas. Yo a veces creo que también me he pasado como de piña con todo, con toda esa cantidad de libertad en mi mente, porque yo creo que todo el mundo ve la vida así, pero la gente no lo ve así. Y a veces también he pasado por encima de mí, pero yo creo que haber tenido este hijo es lo más maravilloso que yo pude haber hecho. Mariajo pregunta, a ver, si tuviéramos que hacer como una recapitulación y partiéramos de 3 verdades, dinos cuáles son las 3 verdades que aprendiste de los procesos de trabajar en moda y dejar de trabajar en moda, criar sola a tu hijo, recuperar tu esencia y seguir riéndote porque siempre has tenido un sentido del humor pues brutal. ¿Cuáles son como esos aprendizajes que te dejan como todas esas experiencias? Sabes que yo ahorita me estaba como preguntando tanto a eso. Uno, yo creo que yo maduré ahorita, o sea, yo apenas, yo apenas, Ya estamos madurando, es lo que digo yo. sí, yo apenas sí, pero una madurez que es como diferente. No sabría ni cómo decirte, tal vez esa aceptación de quién soy, de mirarme con gusto, con amor, con gracia, con respeto, de echar para atrás y hacer esa retrospectiva y yo digo, wow, pues que eso es muy tenaz. Dos, o la principal es esa, yo siento que hay un motor que se llama amor y eso es el motor que mueve todo. Mueve tu mente, entre más te ames, mueve tu cuerpo, entre más te ames, mueve tu profesión, porque tienes que amarla. Imagínate cuánta gente no tiene como esta particularidad o esta ventaja que tenemos nosotros cuatro, que hemos trabajado en lo que hemos amado y en lo que hemos querido y en lo que nos ha trasnochado y no quiero decir pasión porque es una palabra muy destructiva y yo considero que el mundo en este momento se tiene que mover desde el amor y es un don, pues el amor es el don que te permite crear y crear la vida que tú tienes, crear la forma en que tú te hablas. Nosotros somos una creación de amor y eso es lo que pasa todos los días en un mundo como el que vivimos. María, vos Y la tercera, espérate, Clarice, y la tercera, es que yo creo que esa del amor reúne como todo, pero sí siento que no, voy a reconocer algo. Digamos que lo que más me enseñó todo eso, o los últimos 3 años de mi vida, los duelos que he hecho, los que tenía estancados, es que no hay que temerle a los sentimientos, al sentir de la vida. Si tú no sientes la vida, estás muerto en vida y nos estamos, o lo digo por mí, mucho tiempo no la sentí. Y al sentir la vida, tú te unes de una manera muy particular y empiezas a encontrar
cosas muy maravillosas y a descubrir cosas muy fantásticas, que no quiere decir que no exista ni dolor, que no existan tragedias, que no existan cosas malas, pero si tú te permites sentir la vida, le vas a encontrar ese gozo y esa dicha que tú dices que a mí nunca me ha faltado. Y, y tal vez este momento que ha sido un momento muy de ir para adentro, muy reflexivo, con exagerado. Yo creo que a mí me mata tanta profundidad, si me ves con muy buen humor, a mí me mata mucha profundidad. Eso también me hace muy feliz, aceptarme en esos niveles de Como de exceso. vulnerabilidad. Yo no sé si de vulnerabilidad, yo creo pues que yo no estaba gorda, sino que yo estaba era llena de emociones. Yo empecé a llorar y 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 mi cuerpo se... Desinflamó. Sí, claro, porque es que el cuerpo tiene toda tu biografía y uno vive, digamos, en una dinámica de muy loca, ¿cierto? Entonces, como que este último tiempo, donde hay como ciertas pausas, esos duelos, todas esas cosas que yo he vivido, me han permitido sentir mi cuerpo, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, a qué horas lo quiere, replantearme un montón de cosas que les digo, francamente, yo en este momento de la vida no sé para dónde voy. Hoy fue un día particularmente especial, llevaba mucho tiempo como sin tener ideas, sin poder pensar, sin tener como algo que me enamorara. He estado caminando mucho, orando mucho, meditando mucho, haciendo mucho ejercicio, comiendo muy sano, tratando de mantenerme sin mucha adrenalina, que son cosas que uno llega a cierta edad y que es muy bueno ponerlas en hábito y escuchar el cuerpo, pero hoy fue un día particularmente especial y creo que lo logré. No, me siento que estoy como tan libre aquí conversando con ustedes que no las he dejado ni preguntar ni hablar, que sentí que llegué a mi casa y mi hijo me dijo, ma, ¿te pasó algo diferente hoy? Yo sí sentí que algo hizo nuevamente clic en mí y que yo me volví a conectar con la vida, que estaba como tan dolida con ella o como permitiéndome también como haciéndole duelo. Qué tan bonito eso, Mari, qué bueno pues que haya sido hoy precisamente que podamos tener esta conversación contigo. Vos sos una mujer súper interesante, vos sos como una cajita llena de chécheres, como un cajón de nochero de abuela, que uno saca, a veces sacaba vainas. Yo quería cambiar un poquitico de tema, porque es que vos, en lo que hemos hablado, claramente vos sos una mujer que no puede decir uno que haya tenido una vida dura, pero que ha sido una mujer muy consciente de las situaciones que te han pasado y las has afrontado. Y de esas situaciones has tenido la capacidad de aprender de ellas, que muchas personas no hacemos eso. Nosotros nos pasan muchas veces cosas y volvemos y repetimos pues la película porque uno no aprende. Vos sos una mujer muy consciente, pero además de eso vos tenés unos dones súper bonitos, Mario. ¿Vos querés que hablemos de eso? Porque a mí eso me encanta. Sí, Ah, hablemos bueno, de eso. me parece muy chévere. Imagínense que mi mamá se murió hace 2 años, ¿cierto? Eh, y de ahí yo tuve un encuentro con un personaje que quiero mucho del colegio, con María Adelaida, con Adelaida. Empecé a ir a su casa. Adelaida pues es igual de artista que yo, ya está más dedicada al arte que al diseño. Y estando allí, ella me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, no, yo estaba buscando esto, aquello, tal, y salieron unas actividades, que eso fue un grupo terapéutico muy lindo, duró ese año, pero eso me desgastó mucho, que se llamaba el LAC, que son unos laboratorios de arte curativo, todo hecho con el inconsciente, a través de qué, de cosas que a mí me gustan mucho y con las que yo trabajo, que he hecho mi trabajo, pues mi camino autoterapéutico, porque al final pues tú puedes ir donde terapeutas, tener tu psicoanalista, tener tu terapeuta Reiki, tener tu maestro budista, el de meditación, todas las modas que hay ahorita, todos tan perfectos, pero al final se trata de que tú te hagas responsable de ti mismo
te encuentres de pronto un compañero en el camino que te ayude a ir para adentro. Pero ese grupo terapéutico fue muy especial porque yo siempre me di cuenta que yo amaba el inconsciente. Y la otra vez hablando con Clarita, muy parecida a lo que me pasó hoy con Caro, no es que haya gente que sea evidente, no digo que no existan, pero queremos ser evidenciados. De alguna manera queremos tener una conversación de nosotros mismos a través de otro. Y eso es lo que Clarita habla como un don. A mí particularmente me pasa con ciertas personas, no me pasa siempre con todo el mundo. Algunas veces me llegan mensajes que no son conversados, no sabría cómo expresárselos, sí. Y hay otros que la misma persona, al querer ser evidenciado por cosas que yo he trabajado en mí, porque no hay nada que me certifique más que mi propia vida. Si están esperando que les diga pues que me gradué con honores con Deepak Chopra, no, porque no creo en todo eso, no me certifica nadie, ni he ido a Katmandú, ni me he parado en el Himalaya, ni he ido a la montaña, no. Todo esto es mi camino, mi propia búsqueda. Tuve una gran maestra que la amo, me entrenó 11 años en meditaciones analíticas, que es muy similar a estas conversaciones que hemos tenido, que son muy profundas, que se llama Marta Inés Franco Espinal, una maestra de maestras, que ya sí ha estudiado en el Tíbet, sí ha estado con tibetanos, sí tiene sus creencias, muy budista, que el budismo es muy particular y aunque algunos no lo crean, muy parecido al catolicismo, nosotros tenemos muchas herramientas parecidas al budismo. La meditación también la hacemos, el silencio, la vipassana también se hace en nuestros monasterios. La gente es que ahora todo se volvió una moda y es muy rimbombante. Y odiábamos las religiones y nos volvimos de unas sectas peores que las que hemos criticado durante toda la vida, que tocan la puerta de uno, pero estamos así. Entonces, nada que dogmatice, verdades que sean para todo el mundo, y la verdad verdadera es tu propia verdad, o sea, la que tú encuentras de ti cuando decides ir al fango, a los intestinos de tu ser, a las cuevas, a las cavernas, porque los lotos solamente nacen en los peores pantanos y son unas flores hermosas, y nosotros somos una gran creación. Somos hijos de Dios. El que crea o no crea en Dios, el que sea existencialista o no sea existencialista, el que filosofe o no filosofe. Yo creo que no hay gente atea sino agnóstica y que realmente no ha sido tocada por las profundidades, pero todos los seres somos sensibles a la creación. Y digamos que eso es lo que me he vuelto. He tenido como que empezado a afinar como más mis sentidos. Eh, He aprendido, hoy no lo he practicado, a escuchar, que antes no escuchaba, y a escucharme y a sentirme. Y, ¿Y y qué esa es la... sentís? Por ejemplo, ahorita cuando yo llegué a esta conversación y me dijiste algo, pues, ¿cómo te llega eso? No, yo a ti leo muchas cosas, porque cuando yo te veo, veo muchas cosas de lo que yo abandoné, ¿sí? Yo veo una persona muy familiar. Yo tengo un personaje que trabajé mucho en terapia que se llama Norita Perfecta Pereiro. Y Norita Perfecta Pereiro, que soy yo misma, es una de mis yo, es la mejor hija, la mejor madre, la que más trabaja, la que no descansa, la que cocina, la que sirve, Zoila. Y esa Zoila está mamada. Y el tema es que detrás de ese dar, de ese exceso de dar, hay una persona temiendo ser abandonada, y más allá de temer ser abandonada, creyendo que si no da en exceso no puede ser amada. Y el solo hecho que tú ocupes un espacio en este planeta te hace amable. Ser amable es permitirse ser amado. ¿Sí? Si tú ocupas una fracción de este planeta, de este universo, es porque tú eres hijo del amor, lo que hablábamos ahorita. Simplemente que en nuestra mente, porque vivimos un baile diferente en nuestra infancia, por X o Y razones, que después las hablaremos en la intimidad si quieres compartir conmigo. Eso sí, consíguete un cuaderno y un lápiz para que te De una. encuentres. Yo he ido donde muchas personas
Y a mí nadie me dice algo que de verdad yo diga, uy, sí, hijo de pucha, sí. Y hoy lo sentí por primera vez en mi vida. Y yo siento que quieres eso hace mucho rato. Tú no Sí. necesitas, yo siento que todos los seres humanos en un momento de la vida necesitamos un compañero de viaje que nos lleve a encontrarnos, ¿sí? El que se quiera buscar, pero realmente todos debemos desarrollar, que nunca pensé decir eso, que todo el tiempo me lo han dicho en todos mis compañeros de viaje terapéutico, una verdadera coincidencia de amistad contigo mismo. Entonces, venimos como de tanta ignorancia, porque eso es lo que pasa, donde se nos cuestiona quiénes somos, donde nos han hablado de ciertos modelos a nivel estético, donde nos han hablado de ciertos modelos a nivel moral, y resulta y sucede que ahí es donde viene la búsqueda. ¿Qué quiero ser yo para mí? ¿Quién quiero ser yo para mí? ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo puedo vivir una vida en gozo? Y todo el mundo se está cuestionando un montón de cosas porque ni la plata lo llena, ni el sexo lo llena, ni las drogas lo llenan. No hay nada que lo llene. Ni los vicios te llenan, ni el juego te llena. Cada uno está en su búsqueda. Y lo único que te puede llenar eres tú. Y es muy tenaz. Y eso es lo difícil. Y es muy tenaz porque nadie se quiere conocer, nadie se quiere enfrentar a sí mismo, nadie quiere saber cuáles son sus mierdas y aceptarse desde esas mierdas y saber que uno falla. Y esto que yo estoy diciendo es muy lindo de dientes para afuera y en muchas cosas a lo mejor sí me trabajo más que otra gente, pero estoy cagada de susto para cumplir casi 50 años y no saber qué quiero hacer en mi vida. Y mi vida laboral está paralizada y mi vida económica está paralizada y el mundo sigue moviéndose. Ya me dijeron del mundo de la no forma que no puedo seguir pensando, ni sobreanalizando, ni yéndome a tanta profundidad y que tengo que accionar. Y hoy fue un día en que hice caso y volví a empezar a jugar con lo que a mí me gusta jugar. Fui a buscar materiales, fui y me caminé la ciudad como me gusta, se me ocurrieron ideas, vine, rayé, estoy aquí compartiendo con ustedes. Y eso es básicamente lo que pasa. Y podríamos hacer un pequeño ejercicio aquí las 4 y aparecería un oráculo para las 4 si lo quieren hacer y lo hacemos. Y es, nos vamos a regalar 5 segundos de la vida y vamos a escribir. Ya, ¿tienen papel y lápiz ahí? Vamos a respirar profundo, inhalar 3 veces profundo, cierren los ojos. Y van a contar hasta 5 las inhalaciones, sostienen 6 adentro, exhalan por la nariz o por la boca, conéctense con ustedes, regálense este instante. Inhalan, otra vez, sostienen, exhalan más largo de lo que inhalaron, sostienen afuera el aire y vuelven y lo hacen. Y cuando terminen de hacer este recorrido de la respiración, les voy a pedir que con los 2 dedos, el índice y el del corazón, se tomen el pulso. Puede ser en el cuello, que lo encuentran más rápido, con los ojitos cerrados siempre. Conéctense con el corazón. Ese es Dios hablando con nosotros, el ritmo cardíaco. Es nuestra alma hablándonos. Y cuando se sientan bien, escriban lo primero que les venga a la mente. Esto es un ejercicio de escritura creativa. Esto es lo primero. Háganlo en la noche y en el día. Y esta es la manera de conectarnos con nosotros. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Esto creó una visión de lo que es del cassette al podcast. Esto es lo que va a salir hoy, esto es lo que yo siento. ¿Sí? La visión del cassette al podcast va a salir de estas 4 cosas que... Entonces, María empieza. ¿Qué escribiste? Yo escribí amor, paz y ternura. Ok. Clarita, ¿tú qué escribiste?
Uy, sí, velocidad, aceleración, bajar el ritmo, menos distracción, más conciencia y más presencia. Ok. Caro, ¿qué escribiste? Ser feliz. Ok. Eso me lo van a pasar. La idea con este ejercicio, que es muy divertido, esta era como la introducción a mis laboratorios del inconsciente, uno subraya y dependiendo de los colores que uno subrayó, se van generando frases. Yo les voy a leer lo que a mí me llegó y dice así. Mujeres que inspiran, expresan el alma a través del tejido del amor. Abrir el alma es abrirse a la vida, es gozar con lo que soy. Gracias vida, gracias madre, gracias padre, aquí voy. Entonces, es súper bonito. Mm, qué Finalmente, eso es lo que hace el al Podcast. Así ustedes traigan muchos invitados masculinos, yo siento que esto es una fuerza para tener conversaciones que sean incómodas con nosotras mismas, que siempre se nos ha apagado la voz desde otra perspectiva, con muchos tipos de miradas, con muchos tipos de inteligencia, con muchas mujeres diferentes, que nosotros debemos apreciar toda esa sabiduría. Esto es un tejido de mujeres supremamente importante. A veces estamos en contra de lo que hace el feminismo y esto es un tejido de féminas, no de feminazis, de féminas. ¿Qué hace una mujer? Una mujer es ecologista por naturaleza, que es el cuidado de la casa. ¿Y cuál es la primera casa que yo tengo que cuidar? Esta, la que alberga mi alma. Si, si una mujer está bien, todo su entorno y su sistema está bien. Las mujeres somos pilares de todo, de la familia, de la sociedad, de los trabajos, de la crianza de los hijos. Tenemos tantas cosas y no la estamos pasando bien porque nuestra energía está agotada por estar tratando de vivir unas vidas aceleradas donde nos toca funcionar en múltiples papeles y porque estamos o nos tocó compartir, digamos, ciertos momentos de la vida con mujeres que por su ignorancia han criado hijos con unas masculinidades muy débiles. Y debemos llegar a sociedades donde haya más balance de nuestras energías para que nuestros hijos y esas sociedades sean sociedades del amor. Eso realmente es un gran sueño para mí. Pues siendo yo una persona profesional, me hubiera encantado poderme encargar de criar a mi hijo por completo. Yo porque tuve la fortuna de tener a mi mamá que me apoyó hasta el final de mis días, pero yo no tuve ni apoyo económico del papá de mi hijo, ni emocional, y tampoco se lo tengo que reclamar. ¿Por qué? Porque el día que yo decidí tener ese hijo, decidí tenerlo yo sola. Y somos una sociedad de la queja. Y uno llega a esta edad donde le toca hacer como el primer examen de conciencia antes de partir con dolor hacia otros lados, si quiere vivir corto o largo, y si va a vivir largo, pues viva bueno. Pero esta es la primera, o sea, esto es como la primera caída de este Vía Crucis. Aquí ya no es que Jesús cae por tercera vez, aquí está cayendo uno la primera y aquí es donde tiene que aprender a pararse ya para el resto. Yo sí me he caído como varias veces. Nos hemos caído como migo. No, sí, obvio, yo digo que por primera Estamos vez, como rubilladas, ¿o qué? no, ya uno va con muchas cosas peladas, las rodillas peladas, los codos pelados, pero eh, es muy especial, pues yo siento que es una etapa de la vida muy particular, qué bueno uno tener como estos espacios donde sin pretensiones, sin nada, como con gente del común y corriente, que le pasan cosas común y corriente, eh, que tiene lo que le pasa a todo el mundo, o sea, que es más lo que tenemos en común que lo que no tenemos. Y si aquí existiera un hombre en este momento en la conversación, te aseguro que también tendría más cosas en común que no, ¿cierto? Pero siento que estos espacios hace falta para las mujeres. En, en,
en muchos ámbitos que uno se cuestiona. Hay gente que se cuestiona por qué se casó, hay otra gente que se cuestiona por qué se quedó soltera, hay otra gente que se cuestiona por qué enviudó, hay otra gente que se cuestiona por qué abortó. O sea, tantas cosas que uno se cuestiona y uno llega a esa edad donde uno quiere estar, como decía mi mamá, yo creo que en la santa indiferencia o, o que el mejor estado era la viudez, aunque el muerto fuera uno, que me hacía reír mucho con eso porque son mujeres que les tocó muy, muy fuerte y muy duro. Pero tu mamá era un genio, o sea, amo sí, Esa frase estuvo buena. Que el mejor estado es la viudez, aunque el muerto sea uno, ¿no? no, Aquí hay tremendo diccionario, son personas con un buen repentismo y muy inteligentes, pero realmente sí es una mujer muy inteligente. Mi mamá se murió de 82 años y vivió una vida con muchos potenciales. Mi mamá fue maestra, fue matemática, estudió derecho cuando nosotros teníamos 9 y Tu 11 mamá era juez, años. María José, ¿cierto? Tu mamá fue juez. Sí, mi mamá se jubiló como juez. Pues promiscuo de familia, fue una persona muy especial, de pronto con ciertas ignorancias a nivel emocional, pero qué bueno que las tuvo porque eso me hizo buscarme, ¿sí me entiendes? Pero eso solo lo puedes reconocer después de que te has metido un viaje de casi 30 y pico de años a conocerte a vos mismo, ¿cierto? Eso no te llega de la noche a la mañana. Y porque hay cosas que te desafían. Y todos vamos a envejecer y reconocerse con arrugas, verse en otro físico, con canas o con cosas, es fuerte, pero que nunca se envejezca ni tu cerebro, ni tu creatividad, ni tu espíritu, que cada vez sea una cosa, yo siento que o sea, no sé si estoy hoy en exceso de positivismo, aunque es muy posible. sí. No, yo generalmente soy muy positiva, solamente que he estado, digamos, en unos pozos profundos de la vida que me gusta a veces estar, pero es como un tema que tiene que ver como con la vitalidad y aceptar también como esa oscuridad que acepté de mí, que a veces estoy devastada y que estoy desgastada y que siento que las mujeres tenemos un cansancio muy profundo porque hemos cargado muchas cosas de este universo y que es justo, o sea, permitirse la histeria y estallar y gritar y reclamar y todas esas cosas que de pronto para gente es normal, para mí no lo era normal, yo nunca lo he hecho, apenas lo estoy haciendo a esta edad, porque, porque esa es mi energía femenina y qué bacano, y mujer que no joda es hombre. Total. Eh, es muy divertido, pues está bien. Y esto no trasciende para ningún lado, ni genera fanatismos, ni dogmatiza. Yo creo que aquí hay gente común y corriente. Acá la idea es como hacerle sentir a la gente que vivimos en un cotidiano que hoy por hoy nos vende cosas, vivimos en muchas mentiras que antes o se daban, pero no las teníamos visibles, se daban de otra manera. Aquí hay gente real, cada uno en su casa, que pasó sus crisis, que se está reinventando, que son unas berracas porque se montaron en la película de hacer un programa, no importa que no tengan un estudio de grabación, que la otra pues tiene el estudio de grabación mejor que el de CNN. Total. Este es mi lugar de trabajo realmente. No, y Como yo que, trabajo en esto, pues hay que meterle amorcito, ¿cierto? y que hay que desarrollar confianza en sí mismo finalmente, o sea, no sé, estoy como en un viaje muy particular en este momento de la vida y es un viaje que ha tenido muchos vaivenes, yo no puedo decir que estoy completamente feliz, aunque considero que en mi corta edad lo he sido una persona muy afortunada, pero los duelos y las circunstancias y ciertas vainas me han conmovido bastante y me han llevado a expresar mis sentimientos que antes no los expresaba
de la manera abierta que lo he hecho hoy, de una manera muy placentera también. Me encanta poder compartir con ustedes su energía, porque la única que ha hablado aquí soy yo, pues hoy. Tan hermosa. ¿Sabes qué, María? Ve, nosotras, yo no sé, este capítulo es un capítulo muy particular, porque es muy distinto a lo que hemos hecho siempre. O sea, yo creo que es el primer capítulo que hemos hecho que de verdad es como una conversación más que una entrevista. Y, y yo creo que organizar este programa, pues va a ser, pues no va a ser fácil. Yo quisiera dejarlo como fluyó, porque la verdad, yo creo que de todo lo que hemos hablado, cada cosa ha sido supremamente importante. Ha sido supremamente importante. Es un programa distinto y me parece súper bonito el ejercicio que hicimos porque yo creo que ese ejercicio no solo nos muestra, sino el mismo programa por dónde es que vamos, por dónde es que vamos con esto. Y la verdad, así como uno puede hacer entrevistas a personas, también puede tener como conversaciones muy profundas, que puede que sean más largas y que se salgan del rango de tiempo que nosotros tenemos como esto, como digamos, como un proyecto que es un proyecto personal de cada una, ¿cierto? Pero también con lo que vos decías, pues, ¿cuánta gente no se podrá conectar con la información que nosotros damos? Entonces, Total. darle como un poquito más de sentido a esta vaina, pues para mí ha sido un programa súper inesperado. O sea, yo creo que ha sido una cosa muy distinta y me parece espectacular. Pues yo estoy súper feliz acá. Ya desde mi punto profesional, qué decirles del Cassette al podcast, me parece genial. Y me parece genial porque realmente es como lo que nos tocó a nosotros, que uno tenía que desenredar el cassette, y esto es desenredar el cassette de la vida, que nos tocaba afinar el oído para cuando Ovidio Morales no hablaba en la canción y uno poder grabar la dedicatoria de Nothing Gonna Change My Love for You. Y eso Total. suena muy charro, pero El que es de hoy. el viejo hoy. Y ¿A usted cómo que le parece, a usted cómo le parece cuando uno oía una canción y uno era así pegado tratando de copiar la letra para ver si se la aprendía en un cuaderno? Y que Total. además es maravilloso porque también tiene que ver con dichos, o sea, esto tiene una explosión a nivel de mercadeo, de merchandising muy bacano este proyecto. Y por ejemplo, el hecho de que se borró el cassette, o sea, aquí ya o sea, no hay cómo borrarlo, porque esto es una cosa que le habla al alma de las personas, que se conecta con la gente joven, que es nostálgica de esas generaciones Z y de las venideras, que tienen esa necesidad de conectarse con su origen, que es una de las búsquedas de sí mismo más particulares, que le habla a una generación que está entre los 35 y los 55 años, que está viviendo su segunda adolescencia y que no sabe cómo abordar todo esto que nos abrumó tanto, que es que no es solamente la tecnología, es un mundo completamente diferente y yo no quiero sonar feo, yo siento, hoy he estado hablando con un montón de personas y yo siento que más allá de lo que está sucediendo, que me parece maravilloso como las redes sociales y cómo las herramientas de tecnología han permeado el mundo y han generado ciertas habilidades, siento que se están perdiendo ciertas características del mundo análogo, que es esto y es el poder de pensar, el poder del piense. A usted pagan por el piense. Eso es lo que más vale en este planeta. Y solamente a la gente que le gusta investigar, indagar, que todavía vayamos a bibliotecas, que miremos libros, que rayemos antes de empezar un proyecto, siento que la vida nos va a premiar a futuro, porque son cosas que se va a clonar tanto de esa inteligencia artificial, que todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo y al final entre más auténtico seas, mejor te va a ir, porque es una cosa que no vas a tener que buscar ni perseguir gente. Las cosas van a venir a ti porque es una energía que es magnética, que es encantadora, que es fascinante. No tienes que hacer ningún puta esfuerzo. Cierto. No tienes que esperar que te llegue 1 millón de personas. Esto es una cosa que de verdad siento que va a ser tan orgánica y tan bacana
que va a venir la gente así como yo que se quiere invitar. Y gente de todos los temas, del cine, la cultura, Maravilloso. no tengan gente solamente que esté de moda, No, porque eso es una cosa que siento que la gente tiene una idea muy contradictoria de lo que es la moda, y la moda tiene que ver con todo el contexto cultural y social, y tiene que ver con muchas cosas alrededor de lo que está pasando, y es más profunda de lo que la gente cree. Este mundo no es tan superficial como nos lo están vendiendo. Y la moda tiene muchas profundidades, tiene que ver con los colores, con los sabores, con la política, con la religión, con las cosas que nos incomodan y no nos gustan conversar, con la forma en que me he visto, para quién me he visto, cómo eso me permite socializar y entrar. ay, no, Sí, Majo, de verdad que mil gracias, de verdad que es súper importante para nosotros que nos hayas abierto como tu corazón, que nos hayas permitido entrar a tu vida desde muy pequeña hasta hoy. Como lo decías ahora, estás en un momento de pronto un poquito crítico, donde te estás repensando, donde tantas cosas, de verdad que esto es de todos modos supremamente valioso, y además porque te aseguro que todas nos sentimos supremamente identificadas con esa misma situación. O sea, ¿sabes qué? parece que fuera hasta un sentir colectivo, ¿sabes? Total. No, sabes que me he dado cuenta yo que uno se muere varias veces en vida. Tiene que haber muchas muertes de uno muda de piel. Y tal vez la mudanza de piel o la muerte más profunda es esta muerte de cuando vas a entrar a los 50 años, porque es como que hubieras llegado a una cima de una montaña y vas a empezar un descenso. Y es la primera vez que tienes dos abismos que mirar, el que eras antes y el que vas a ser. Y acabo de caer en cuenta que esa es la invitación. Qué loco esto que les estoy diciendo, porque es la invitación a estar en el aquí y en el ahora. Te estás perdiendo de haber llegado a esa cima con todo ese recorrido, a veces por estar pegado de allá, o a veces por estar en esa ansiedad de estar allá adelante. Y aquí es la contemplación de que lo lograste, y ni siquiera nos damos el espacio de disfrutarnos y de sentirnos, y aunque eso implique todo el dolor que implica ir a cumplir 50 años, que te despidan si te despiden por primera vez, que te separes si te separaste, que pierdas un hijo si lo perdiste, que se mueran tus hermanos si se murieron, que se mueran tus padres. Ver envejecer a tus padres es de las cosas más tenaces que hay, porque, porque esta es una edad que implica madurar. Yo jamás pensé decir eso, pero a mí me maduraron a los golpes ahorita mismo. Total, así Me es. maduraron a los golpes ahorita Mejor mismo. dicho, esta conversación fue así como es María José, igualita, genuina, con humor, con fondo. Pues María José es una mujer extraordinaria, siempre ha sido una Ay, mujer tan extraordinaria, bella, mi absolutamente María. inteligente. Y ya como para ir cerrando, y seguimos conversando en un momentico, a todos los que nos están escuchando, si sienten que definitivamente hay algo en la vida que tenemos hoy, que necesita un cambio, de verdad, nos tenemos que hacer caso. Tenemos que entender que nadie se ilumina sin pasar por la oscuridad, por la oscuridad. Esto fue del Casedal Podcast. Los invitamos a compartirlo con esa amiga que está buscando su camino, o simplemente que necesita reírse, escuchar una historia de vida maravillosa, y nos vemos en el próximo episodio.